desecho de la industria cervecera para utilizarlo como suplementación nutricional para las abejas, y el efecto de estas levaduras en lo que es la microbiota endosimbionte de Apis mellifera, que es la abeja de la miel. Por su parte, la doctora Natalia Damiani viene trabajando ya hace algunos años en lo que es la búsqueda de sustancias naturales como alternativas para el control de la barrosis, y el efecto que tienen estas sustancias sobre los parámetros inmunes y fisiológicos de la abeja melífera. Más precisamente ha trabajado con propóleos y con extractos de propóleos. Los propóleos son secreciones de las abejas que utilizan para el revestimiento de los compartimentos internos de los nidos, y se consideran parte de lo que es la inmunidad social. Lo aclaro porque después voy a hablar de la inmunidad social, entonces este es un punto importante. Actualmente la doctora Damiani trabaja en el estudio de la inmunoestimulación y la inmunocompetencia de las abejas melíferas al ser alimentadas con estos suplementos dietarios de origen botánico. Bien, voy a hablar de lo que es la inmunidad social y lo que es el trabajo que estamos llevando adelante con la doctora Natalia Fernández, más precisamente en lo que son los mediadores químicos de la comunicación en la inmunidad social de abejas, siempre relacionado con loque americana y con barrosis. Básicamente la inmunidad social es un término que se introdujo en el año 2007, Silvia Kremer, y hace referencia a lo que son todas las defensas colectivas que llevan a cabo los miembros de una colonia de insectos sociales para poder evitar el establecimiento, el desarrollo y la proliferación de las enfermedades dentro de la colonia. Estas estrategias inmunes sociales pueden ser de tres tipos: fisiológicas, organizacionales y comportamentales. Ay, perdón, le agregué sin querer una filmina. Ahí está. La inmunidad social tiene cuatro niveles de defensa. Un primer nivel que es evitar que los individuos estén expuestos a los patógenos en el ambiente. Para ello hay una estrategia que es la división de labores dentro de la colmena, en el que solo las abejas más viejas salen a hacer tareas fuera de la colmena, para así disminuir la probabilidad que un mayor número de individuos estén expuestos a los patógenos. Un segundo nivel que es prevenir la entrada del patógeno a la colonia. Para esto hay una estrategia que es el reconocimiento de los individuos en la entrada de la colmena. Hay abejas específicas que se llaman guardianas, que reconocen a los individuos en la entrada de la colmena y reaccionan de forma diferente ante individuos que están enfermos o individuos que no pertenecen a la colonia. Un tercer nivel de defensa que es prevenir el establecimiento del patógeno. Y hay varias estrategias, como pueden ser la utilización de los materiales con propiedades antisépticas, como los propóleos, y la apitoxina, que es el veneno. La fiebre social, que es un aumento de la temperatura del nido para hacer frente a infecciones bacterianas. El reconocimiento y aislamiento y expulsión de individuos enfermos. Y la gestión de residuos e individuos muertos, y el comportamiento higiénico, que es el reconocimiento y la eliminación de la cría muerta. Y un cuarto paso de defensa, que es evitar y reducir la propagación del patógeno. Una vez que el patógeno se pudo sortear los tres primeros pasos de defensa y se estableció en la colonia, hay que reducir las abejas
los insectos sociales tienen que reducir la propagación del patógeno dentro de la colonia. Para eso hay estrategias como la compartimentalización y la reducción del contacto entre individuos, el reconocimiento y expulsión de individuos enfermos, el comportamiento higiénico y el acicalamiento, la secreción de sustancias antimicrobianas en el alimento del larvario, y la transferencia de inmunidad social, que se ha visto que individuos sanos que entran en contacto con individuos enfermos tienen un aumento en parámetros inmunes individuales, como es la síntesis de péptidos antimicrobianos. Ahí en verde están marcados 3 estrategias de la inmunidad social, que son con los que estamos trabajando nosotros. Y estas 3 estrategias tienen en común que son comportamientos que están desencadenados por el reconocimiento entre individuos, y que están mediados por moléculas de comunicación, tanto volátiles como no volátiles. Bien. En ese sentido, viene trabajando la doctora Fernández. Acá no se va a ver. Voy a correr esto. La doctora Fernández viene trabajando en lo que es también junto a la doctora Gende y Damiani en la búsqueda de sustancias naturales para el control de Pahnibacillus larvae, y cómo estas sustancias o estas moléculas inducen o modifican el comportamiento higiénico y la comunicación dentro de la colmena de abejas. Y además también hizo un primer reporte de la actividad antimicrobiana del veneno de abejas, que se cree que es parte también de los mecanismos de la inmunidad social. Actualmente en su trabajo de investigación, su plan de investigación, está centrada en lo que es la identificación de los compuestos volátiles que son inducidos por la bacteria Pahnibacillus larvae, para utilizarlos como herramienta para el control de la enfermedad de loque americana. Por mi parte, también durante mi tesis de grado trabajé en el estudio de la actividad antimicrobiana de un ácido orgánico y de la toxicidad de este ácido en las abejas. Y actualmente en mi... Bueno, perdón, no puedo correr esto. En mi tesis de doctorado estoy centrado en el estudio de lo que son los mediadores químicos de la inmunidad, más precisamente lo que son los hidrocarburos cuticulares y ácidos grasos, que funcionarían como moléculas de reconocimiento de individuos enfermos. Lo que estoy haciendo es evaluar la modificación de estas sustancias frente a desafíos inmunes como son la loca americana y Varroa destructor, y también cómo son afectados estas moléculas de señalización por desafíos nutricionales. Y estudio también lo que es el comportamiento, es decir, si las abejas guardianas, las que decía antes, o las abejas nodrizas, que son las que llevan adelante el comportamiento higiénico, pueden reconocer la modificación de estos compuestos y actuar diferencialmente ante los individuos que están enfermos. Bueno, y nada, eso es todo. Son las líneas de investigación que estamos llevando adelante en el grupo de loque americana del CIAS. Buenísimo, Enzo. Muchas gracias. Seguimos con las otras presentaciones. ¿Me escuchan? Sí. Seguimos con las presentaciones, y las preguntas las dejamos para lo último. Para los 3 oradores juntos le hacemos las preguntas que quieran. Ahora sí, entonces, Elisa. Bueno, buenas tardes.
Mi nombre es Melissa Garrido, para los que no me conocen, trabajo en el CIAS y mi línea de trabajo consiste en el estudio de la fisiología del estrés en abejas melíferas adultas, donde nos pueden encontrar en el complejo de Funes, en el nivel 0. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Sí, Meli, pero bien, en el nivel 0. Podrías poner la cámara vos, capaz. ¿Qué hago? O la presentación, quise decir, perdón. Ah, apago la cámara. Estamos viendo. Se veía la presentación, Liesel, ¿eh? Yo no la veo. No la veo. No, pero sí, estaba bien y a tiempo. Capaz que es algo de tu máquina. Ahí se ve, por ejemplo. Perdón. No, yo no la estoy viendo. ¿Ahí? Sí, se ve. Fíjate de entrar y salir, Liesel, a ver si es algo de tu máquina. Dale, listo. Perdón, disculpen. Recuerden bajar la calidad de la imagen, aunque no haya cámara ni micrófono, por ahí eso mejora la conectividad de otros. Perfecto. Bueno, continúo. Nuestro laboratorio está en el nivel 0 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al lado del laboratorio de zoonosis, y después también hay un anexo en la estación Nájera, donde se emplaza un colmenar experimental y hay un pequeño laboratorio que estamos refaccionando. También llevo a cabo tareas de investigación en el Inbiotec, con gran apoyo de las personas que allí trabajan desde hace varios años. Bueno, la línea de trabajo que he desarrollado durante mi formación académica era inédita al inicio, ya que el laboratorio al que pertenezco en ese entonces se especializaba y focalizaba principalmente en patologías apícolas. El plan de trabajo de tesis doctoral se ideó en el año 2009 y a partir de allí se generaron los trabajos que intentaban poner a prueba las hipótesis que se iban generando, ya que por entonces existían pocos trabajos relacionados a la temática. Mi tesis doctoral, que se defendió en el año 2015, se titulaba Efectos de acaricidas de uso común en apicultura sobre la expresión de genes y proteínas relacionadas a la inmunidad y respuesta al estrés en apis mellifera. Bueno, siempre intento reflexionar sobre mi actividad científica, para los que me conocen ya lo saben, y podría decir que la línea de trabajo tiene dos miradas, que son complementarias. Una es de carácter antropocéntrico, donde los problemas que se deben responder están relacionadas con necesidades humanas y atadas al sector productivo, y se podría mencionar la pérdida de colonias, despoblamiento, aspectos sanitarios, en el cual desde mi tesis de grado nunca he dejado de actualizarme en dichos temas y en especial en la enfermedad nocemosis. Y también estrategias para mejorar las prácticas de manejo con un objetivo a largo plazo de desarrollar una apicultura sustentable. La otra mirada, que es la que honestamente prefiero, es el estudio de las abejas por el valor intrínseco que tienen estos insectos, que, bueno, somos bastante apasionados en el tema, y para ello nos focalizamos en analizar la respuesta al estrés y su naturaleza, y a su vez su impacto sobre el desarrollo ontogénico de la abeja adulta y sobre el balance en la estructura demográfica, empleando para ello marcadores bioquímicos y comportamentales. Y en los últimos años me he dedicado a evaluar cómo algunos componentes de la dieta son capaces de revertir los efectos de los estresores, tanto químicos, yo uso como modelo acaricidas que se emplean comúnmente en apicultura, como biológicos, parasitosis altamente prevalentes en las colmenas. Y por último, y esto constituye un objetivo a largo plazo también, es evaluar el impacto de la presión antropogénica sobre las poblaciones silvestres, y ya Matías ha mencionado en el seminario anterior la compleja problemática a la que debemos responder aquellos que estudiamos a las abejas, intentando brindar soluciones concretas. Dicha problemática tiene que ver con que las colonias están sometidas a un conjunto bastante amplio de estresores, principalmente generados por la actividad humana. Y es necesario revertir esta situación con el aporte de conocimiento científico. En mi trabajo me centro en tres de ellos. El estrés químico, por la presencia de xenobióticos, por ejemplo, los acaricidas de síntesis son lipofílicos y persisten en las matrices apícolas durante muchos años, y para ello me enfoco en los efectos subletales.
También los estresores biológicos, patógenos altamente prevalentes. Yo les mencioné que me especializaba principalmente en nocemosis. Y nutricional, generados por nutriciones deficientes, ¿sí? Y estos análisis los llevo a cabo en distintos niveles de organización biológica, es decir, desde el nivel molecular a la colonia, y empleando para el análisis marcadores biológicos. ¿Y por qué se les seleccionaron estos tres estresores? En realidad es por la práctica apícola habitual en la que se incorporan tratamientos terapéuticos, incluso a las colmenas que no se encuentran parasitadas, ya que es un sistema complejo donde cada colonia es un superorganismo y se trata al apiario completo cuando hay algún tipo de problema. Y entonces, ¿de qué depende la capacidad de un xenobiótico de generar daño? Y es por esto la justificación de lo que estuve mencionando anteriormente: los tiempos de exposición a dicha sustancia, el estado nutricional, la presencia en simultáneo de 2 o más xenobióticos o la presencia de patógenos. Bueno, ahora voy a mencionar algunos de los trabajos que se han generado y que se han publicado, perdón. Por un lado, se han generado protocolos propios en relación con metodologías asociadas al trabajo que se está llevando adelante. Técnicas tan diversas como la extracción y conservación de algunos tejidos para el análisis de expresión génica y proteica, inmunoensayos, análisis de comportamiento. Estos análisis pueden ser de aprendizaje y memoria, de respuesta gustatoria, entre otros. Y por otro lado, se ha avanzado en el análisis de comunicación por semioquímicos, y para ello también se han generado protocolos desde nuestro laboratorio y en colaboración con uno de Ecología Química de la Universidad de la República. Luego estos protocolos se pusieron a punto y todo esto ha quedado como base para líneas de trabajos que se han desarrollado posteriormente. Bueno, luego nos preguntamos si los acaricidas de síntesis que se encuentran entre las principales herramientas para controlar una grave parasitosis, ya lo mencionó Enzo y Matías, la barrosis, y si estos tratamientos impactaban sobre las cascadas de señalización del sistema inmune. Y posteriormente nos focalizamos en los efectos subletales que tienen dichos acaricidas en concentraciones que han sido encontradas en miel y polen en colmenas productivas, y también por la presencia del microparásito Nosema cerane. Y también nos preguntamos cómo respondían los ácaros resistentes, es decir, varroa, al estrés provocado por los acaricidas, no solo desde el lado del hospedador, sino también desde el lado del parásito, utilizando un biomarcador en común, que es una proteína que está altamente conservada evolutivamente. Bueno. Perdón, estoy en Santiago. Bueno, y por último, hemos desarrollado una tesis de grado enmarcada en esta línea, titulada Efecto de la acaricida Cumafos sobre el comportamiento de obreras de Apis mellifera parasitadas con Nosema cerane. También hemos estudiado los efectos subletales que se generan cuando se ingieren aceites esenciales sobre las feromonas involucradas en el reconocimiento social de las abejas. Este es un primer reporte, nunca se había estudiado este tipo de análisis. Bueno, en general la línea me interesa principalmente la transición nodriza-pecoreadora, es decir, las obreras. Para los que no conocen mucho la biología de las abejas, cuando son adultas pasan por un estadio una vez que nacen, ¿sí? Salen de la celda como adultos, realizan tareas adentro de las colmenas, ¿sí? Se denominan nodrizas, y luego hay una transición donde pasan, a medida que van envejeciendo, cambian su comportamiento y hacen tareas de vuelo afuera de las colmenas. Esto es un sistema muy complejo
Y bueno, necesitaríamos otro seminario para explicarlo, pero es complejo y muy interesante a la vez. No solo se correlaciona la edad cronológica, sino la edad fisiológica. Y el estrés muchas veces puede estar afectando esta transición. Entonces, lo que me interesa estudiar es el efecto del estrés sobre algunos componentes o reguladores de esta transición, como pueden ser feromonas, proteínas, aminas biogénicas, hormonas, otras moléculas que estamos ensayando también, y también esta transición se da consecuentemente por, uno lo puede detectar a través de cambios en el comportamiento. Bueno, y se han evaluado elementos de la respuesta fisiológica al estrés y los resultados sugieren que la respuesta es específica y adaptativa, pero hay ciertas rutas metabólicas donde se detectan fácilmente los cambios ante un estresor. En este caso se usa este sistema para evaluarlo cuantitativamente, evaluar esos cambios sobre estos reguladores. Y les voy a contar brevemente el marco teórico y qué concepto de estrés se usa cuando hablo de estrés, digamos. Porque no es lo mismo y el concepto ha evolucionado y ha cambiado durante los últimos tiempos. Usualmente se ha concebido que el cuerpo se regula mediante el proceso de homeostasis, que se entra en el modelo de estrés de Selye, ¿se acuerdan? Lo estudiamos en fisiología en algún momento, y que se refiere a la estabilidad de los sistemas fisiológicos que mantienen la vida, como el pH, la temperatura corporal, los niveles de glucosa, etc. Sin embargo, hay un nuevo concepto que es la alostasis, que explica el proceso activo por el cual el individuo responde a los eventos diarios y mantiene la estabilidad a través del cambio. La alostasis es la extensión del concepto de homeostasis y representaría el proceso de adaptación de los sistemas fisiológicos a los desafíos físicos y ambientales. Y aunque este concepto puede parecer similar a la homeostasis, pone énfasis en el proceso de adaptación. Cuando la alostasis es ineficaz o el estresor se prolonga en el tiempo y no alcanza la adaptación, se produce una activación desproporcionada que da lugar a lo que se conoce como carga alostática, la cual puede a largo plazo ser causa de patología. Bueno, todo esto es lo que estamos evaluando en la actualidad en el marco de un proyecto PICT titulado Respuesta fisiológica de apis mellifera a múltiples estresores, estudio de las consecuencias directas sobre el estado sanitario. Y en este proyecto, bueno, colaboran el doctor Martín Eguaras, del CIAS, el doctor Martín Porrini, la doctora Giselle Martínez Noel del INBIOTEC, la doctora Carmen Rossini de la Universidad de la República, la licenciada Micaela García de la Universidad, y una nueva becaria que se va a incorporar en estos días, que es la licenciada Camila Azufrategui, y va a continuar una beca con esta temática. Bueno, otro proyecto que está en curso se titula Estrés nutricional y resiliencia en abejas melíferas, polen de girasol y metabolitos de origen fúngico como inductoras del sistema antioxidante. En este proyecto colaboran el doctor Jorge Marcangeli del CIAS, la doctora Natalia Izquierdo del INTA CONICET, la doctora Fabiana Consolo, Giselle Martínez Noel del INBIOTEC, el doctor Martín Porrini, el doctor Gonzalo Caló y la licenciada Araceli Bader del INBIOTEC y la licenciada Micaela García también de la universidad. Bueno, después hay otro proyecto que es de colaboración internacional que estamos llevando a cabo en la actualidad, hace 2 años ya, que es el estudio de la microbiota asociada bajo tratamientos probióticos y otras sustancias orgánicas para el control de la nocemosis. Este es un proyecto Marie Curie, RISE, y en este proyecto hay todo un consorcio entre universidades y empresas del sector privado, donde la coordinadora es la doctora Diana Di Gioia, de la Universidad de Bolonia. Participamos desde Argentina el doctor Martín Eguaras, Martín Porrini y la doctora Karina Udicio, que me olvidé de ponerla. De la Universidad de Bolonia, Daniele Alberoni y la doctora Loredana Baffoni. De la Universidad de Malta, el doctor David Misfold.
y de Advanced Science, proveniente de Irlanda, el doctor Dara Scott. Bueno, y después otro proyecto que viene siendo realizado hace varios años, nos está llevando un poco de trabajo, es el estudio de las vías de señalización de TOR, de Apis mellifera, en la respuesta temprana al estrés. Es un trabajo en colaboración que se viene llevando adelante con la doctora Giselle Martínez Noel. Y bueno, y también colaboran la doctora Silvina Quintana, que nos ayudó a poner a punto, bueno, el diseño de primers de TOR y de S6K para estudiar esta vía, y también a validarlos. ¿Qué se ha avanzado en este proyecto? Hemos estado a punto, bueno, yo soy un poco especialista en Western blot y estuve poniendo a punto algunos anticuerpos, algunos de mamíferos que no han funcionado y otros elaborados para plantas, otros para insectos, bueno, y todo ese conjunto de técnicas, bueno, necesitamos seguir avanzando para poner más a punto, ya tenemos algunos candidatos y seguir con esta línea de investigación. Bueno, y después mis colaboraciones hacia otros grupos, el estudio de Nocematide en Argentina. No solo la nocemosis se usa como estresor, también se ha avanzado en la determinación de la distribución geográfica de la parasitosis, el estudio de la relación parásito-hospedador, y bueno, la presencia de estos patógenos en apoideos nativos y también en la evaluación de sustancias no contaminantes para su control. Esto ha permitido comprender mejor las respuestas del hospedador a este fenómeno parasitario y sus posibles interacciones con otros estresores. Bueno, por otra parte, colaboro en un consorcio que se llama Solatina, es la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas. Participo de dos grupos de trabajo, uno que es de monitoreo de pérdida de colmenas en Latinoamérica. Desde el año 2016 se viene llevando a cabo este tipo de análisis y surgió a raíz de que en Latinoamérica no se tenían datos propios para trabajar y siempre se extrapolaban los resultados o los datos del hemisferio norte, donde se trabaja totalmente distinto a la manera, los perfiles de apicultores y la manera de producir es muy diferente en otros lugares del mundo. Ha sido muy productivo y bueno, este año también se llevó a cabo esa encuesta. En otro grupo de trabajo en el que participo es en el de ecorregiones y lo que hacemos es ponernos de acuerdo sobre protocolos de detección de enfermedades. También lo que hacemos es hacer muestreos de patologías, poniéndonos de acuerdo a nivel regional más amplio y siguiendo todos más o menos el mismo protocolo para hacer determinaciones que puedan ser comparables. Bueno, ya mencioné Nosema meriponas. Bueno, miren qué lindas abejitas, estas son abejas sin aguijón. Están en el norte, no tenemos de estas abejas acá en nuestra provincia. Otra de las líneas en las que colabora es africanización y linaje, que seguramente se va a mencionar en otro seminario. Y, bueno, y sustancias alternativas no contaminantes para el control de Nosema, aparte de las que se están utilizando en la colaboración con Italia, también se han puesto a punto y se han trabajado con muchas sustancias de origen botánico o fúngico para tratar esta parasitosis. Bueno, y aquí finalizo la charla, espero no me haya extendido mucho. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Gracias, Meli. Muy bien, Meli. Bueno, perdón, no me di cuenta que estaba la cámara apagada. No, no hay problema, igual se dio perfecto la presentación. Bueno, y ahora seguimos entonces con Pedro, que va a ser el último expositor del día. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Y bueno, voy a apagar mi cámara y voy a ver si funciona lo del
compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, ahí lo estamos viendo. Bueno, vamos a mover este cosito. Dejar en un lugar. No, bueno, lo voy a ocultar. Sí. Bueno, y con la manito voy a hacer de señalador. Bueno, muchas gracias por este espacio y la oportunidad de presentarme ante todo el instituto, que bueno, estoy muy contento de que integremos. Y bueno, mi propuesta en esta presentación intenta ser un poco microcontextual, digamos. Pensé esta presentación en base a qué había, digamos, en los estudios que yo venía haciendo relacionado al estudio del sistema inmune en abejas melíferas, también que atraviese un poco a todo, que nos conecte, digamos, ¿no? Entre las tan diversas líneas que puede llegar a haber en el IPROSAM. Eso me llevó a la filosofía, por así decirlo, fundamental, con la cual sobre la cual se basaron todos los estudios que hice a lo largo de estos años. Y también, bueno, intentaré como darle un marco contextual, actual, general, por ahí un poco también asociado a la pandemia. Pero sobre todo, quería presentarme como persona, ¿no? También. Yo me llamo Pedro Neri. Esta es una fotito bastante cerca de cómo luzco ahora. Ahora en realidad ya ven que tengo los pelos un poco más despeinados. Bueno, nací en Mar del Plata. Soy, como dicen en algunos lugares, nací y criado. El 12 de abril de 1983. Soy de esa camada. Me crié en el barrio Bernardino Rivadavia, lo cual para mí fue muy importante. De todo podríamos hablar cuando podamos compartir un espacio humano. Realicé todos mis estudios en esta ciudad, tanto los primarios y los secundarios. También realicé mi licenciatura en Ciencias Biológicas en nuestra querida Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la universidad, donde cursé un régimen de materias, por así decirlo, que a partir del tercer año nos daban a optar por materias optativas. En ese momento me ayudó una gran docente, para mí, y gran persona, como tutora, doctora Claudia Casalongué. Los que son de mi generación, digamos, se recuerdan de esta serie de optativas que terminaban como alineándonos hacia una orientación, ¿no? Ahora estoy presentando más que lo personal mi formación, digamos. Cómo llego más o menos hasta el IPROSAM. Como pueden ver, las materias que cursé, la mayoría están asociadas a la parte de química biológica, fisiología molecular integrativa y biología molecular 1, biología molecular 2, biotecnología, morfología y anatomía vegetal, química biológica 2, fisiología vegetal, y 2 materias que me abrieron muchísimo la cabeza y sobre todo me permitieron conocer grandes docentes como son mejoramiento genético y genética de plantas de la Universidad Nacional de Mar del Plata también, pero de la Facultad de Ciencias Agrarias. Como pueden ver, a su vez, todas materias muy asociadas al reino vegetal. Y así fue que desarrollé mi tesis de grado en el Laboratorio de Fisiología Molecular Integrativa, también llamado Laboratorio número 8, del Instituto de Investigaciones Biológicas, también perteneciente a nuestra universidad, donde básicamente centré mis estudios en intentar entender un poco el estrés oxidativo y la fisiología del óxido nítrico en plantas, y dicha tesis estuvo dirigida por un gran científico del cual cuenta nuestra universidad, que es el doctor Lorenzo Lamatino, del cual aprendí muchísimo y espero poder seguir aprendiendo. Después hice un salto de reino a los animales. Se me dio una gran oportunidad y un espacio de poder presentar un proyecto para hacer un estudio en abejas.
Y bueno, y muy agradecido porque se me dio a conocer el alucinante mundo de esta especie y todo lo que hay alrededor. Entonces, también desarrollé mi tesis en nuestra escuela de posgrado, nuestra querida escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde, bueno, la desarrollé en lo que es el ex laboratorio de artrópodos, hoy Centro de Investigación en Abejas Sociales, y básicamente los estudios que desarrollé fueron asociados a la respuesta inmune de Apis mellifera. La tesis estuvo dirigida por el doctor Martínez Huaras, de quien aprendí y espero seguir aprendiendo un montón, y co-dirigida por el doctor Lorenzo Lamattina. En el pasar de todo mi recorrido académico hasta actual, hay un montón de personas que me enseñaron un montón de cosas, de compañeros, de hoy colegas también, de la facultad, y colegas y compañeros de los distintos grupos que integré y que integro. Y muy agradecido por eso. Algo muy importante que define mi perfil como investigador es haber participado desde el primer evento que la Asociación de Jóvenes Investigadores en Formación realizó, el primer libro en red, en esa agrupación. Y la realidad es que después de ya 15 eventos, me enorgullece formar parte de ese grupo, sobre todo grupo humano, y bueno, se conoce como, lo que más se conoce es el encuentro anual Biólogos en Red, pero la realidad es que hemos realizado un montón de otras cosas que también tienen mucho que ver con la fibra de esa formación. Y bueno, actualmente integro la carrera de investigador científico del CONICET como investigador adjunto y formo parte del instituto que impulsamos. Entonces, bueno, yendo un poco al tema de esta presentación, ¿no? Estudiando el sistema inmune de las abejas, ¿no? Entonces, bueno, pero en general, eso es un poco la visión que en principio también le quise dar al empezar a conocer lo que es el alucinante mundo de estudiar el sistema inmunológico de los insectos. Y es una visión como biólogos. Uno, integrando un grupo de abejas o de plantas, una especie particular, lo que sea, puede, digamos, siempre como, por supuesto, y generalmente lo va a hacer, realizar determinados estudios con un foco centrado, digamos, en todo lo que es el entorno, en este caso que podría ser de las abejas, ¿no? En un contexto ecológico, biológico, pero centrado en la abeja. Pero la realidad también es que el estudio del sistema inmunológico en insectos puede tener una visión de intentar aportar información bien básica, como biólogo, digamos, al contexto general de lo que es el sistema, del estudio del sistema inmunológico. Y bueno, voy a intentar en esta presentación presentar algo de eso, que es la fibra inicial con la cual surge mi interacción con estos estudios en abejas. Entonces, ¿por qué estudiar el sistema inmune en general? Bueno, porque el sistema inmune nos puede, ¿no? Estudiar el sistema inmune nos puede brindar aprendizajes, ¿no? Y por ahí intentar después transformarlo en conocimientos que nos permitan comprender mejor las defensas de un organismo para hacer frente a distintos parásitos y patógenos, en el caso de las abejas, por ejemplo, los pesticidas también, o distintos factores de estrés abiótico, la nutrición, pero todo esto también podemos aportar a lo que es, y que finalmente se puede escalar a otros organismos. Como biólogos también podemos generar información para cómo puede afectar todo esto en humanos, por ejemplo. Entonces, ese foco también se puede poner cuando uno estudia un insecto. Entonces, bueno, particularmente, también para darle un foco, obviamente, a lo que fue la tesis doctoral, el estudio del sistema inmunológico de las abejas podría proporcionar, a su vez, información básica que permite entender cómo las abejas se defienden de parásitos y patógenos. Pero bueno, yendo a esto de la información básica, ¿no? Del estudio del sistema inmune. Muy básico, la inmunidad, ¿cómo la podemos definir? Y estas figuras son clásicas en mis presentaciones, porque tienen mucho que ver con las primeras cosas que a mí me alucinaron. Básicamente, para el estudio lo podemos separar en cuestiones, digamos, de lo teórico como inmunidad innata y inmunidad adaptativa. Una inmunidad caracterizada que la podemos buscar en invertebrados,
con sistemas biológicos clásicos de estudio, que son distintos tipos de insectos, por supuesto, la mosquita famosa de la fruta, o distintos tipos de mosquitos, por supuesto. Lo más importante son todos los vectores de transmisión de enfermedades. ¿A quiénes? A nosotros. Y después también, acá abajo de esta foto, distintos tipos de lepidópteros, sobre todo, donde acá ya marco que después, a lo largo de la presentación y hacia el final, espero que junto con otras marquitas que voy a ir haciendo, se entienda un poco la integración que estoy intentando dejar. Entonces, los insectos como herramienta, digamos, para estudiar la inmunidad innata y poder de manera limpia, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno quisiera estudiar la inmunidad innata en vertebrados, la cual no la podemos compartimentalizar, porque la compartimentalizamos para transmitir, digamos, cómo definimos las cosas, pero en realidad está íntegramente interactuando con lo que nosotros llamamos inmunidad adaptativa. Y acá, en esta foto, intento redondear un poco todo lo que trato de decir en esta filmina, ¿no? Los insectos, esta es una larva de un lepidóptero, de Manduca secta, ¿no? Como claves como herramienta clave de estudio del sistema inmune innato, y después transferir a vertebrados. Que a su vez, en este caso, la elección de esos sistemas, de manera bien básica, puede depender de cuestiones metodológicas, como lo que también quieren ejemplificar en este trabajo a través de esta fotografía, y es la cantidad de sangre que le podemos sacar para diversos estudios a una larva de este lepidóptero comparado a la que le podemos sacar a un ratoncito de laboratorio. Entonces, bueno, vamos a estudiar el sistema inmune en insectos, ¿no? Que ya dijimos que es una estrategia para sentarnos en las defensas innatas. ¿Qué características se dice que tienen hoy en día, hasta lo que hemos aprendido? Bueno, que la inmunidad innata está caracterizada por inducción rápida, que la pongo entre comillas porque se dice en principio que es no específico, pero porque se compara con la especificidad, por ejemplo, de una de las características asociadas al marco de lo adaptativo, que es la especificidad de los anticuerpos, pero lo pongo entre comillas porque esa especificidad en los últimos años se ha visto que no es tan así, y bueno, sobre eso podríamos centrar una presentación en sí misma. Y también otras comillas tienen que ver con que no generaría una memoria inmunológica. Por todo esto, por ejemplo, que nosotros referenciamos como memoria inmunológica en la respuesta dentro de la inmunidad adaptativa, que tiene que ver con la generación de anticuerpos. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que hay un tipo de inmunidad, de memoria inmunológica, que tiene que ver con el cebado inmunológico, que en inglés lo podrían haber visto como immune priming, que da cuentas de que un insecto en la segunda invasión por el mismo agente invasor que previamente, digamos, lo había atacado, por así decirlo, bueno, su respuesta va a ser más rápida, como que guarda un tipo de memoria hacia ese desafío. Pero bueno, eso es otra cuestión más novedosa en lo que es esta temática, y podría desarrollarse una presentación solo en base a eso. Pero también podemos definir distintos niveles de defensa que caracterizan a la inmunidad innata. Primero, las barreras físicas, ¿no? La piel, los integumentos, que recubren tanto las partes externas como internas, como los intestinos de los organismos. Y después otra separación netamente teórica, por así decirlo, que son los niveles de defensa humorales y celulares, ¿no? Que están nombrados acá, pero que en realidad, así como la inmunidad innata en un organismo superior, en un vertebrado, está íntegramente interactuando con lo que es una respuesta adaptativa, bueno, no hay respuesta humoral sin celular y viceversa, digamos. Y en esta serie de figuras, lo que intento ejemplificar, digamos, es un poco a partir de un sistema biológico clásico para estudiar inmunidad innata, donde es una avispa endoparásita inyectando un huevo en una larva de otro insecto, donde ahí podemos ver que se utilizan estos sistemas para decir, bueno,
atravesar las barreras físicas y después disparar tanto respuestas celulares como morales. Están asociados, por ejemplo, a lo que vemos acá, en estas figuras de acá abajo, que estoy señalando con la manito, donde vemos en la micrografía electrónica de barrido un huevo de dichas avispas que está envuelto, encapsulado por estas láminas, que son los hemocitos del huésped, del hospedador, y donde a partir de otro acercamiento micrográfico, con otra tecnología microscópica, podemos ver que hay una coloración en dicha cápsula que está asociada a la melanización, y de otra manera podemos evidenciar las diversas capas de hemocitos que van cubriendo y asfixiando ese huevo. Entonces, acá voy a marcar otro cuadradito que tiene que ver mucho con hacia dónde comenzamos a querer hacer aportes asociados a esta manera de aportar información en lo que es la inmunidad en términos más generales, ¿no? Tiene que ver con cuando definimos estas fases de la respuesta inmune en una etapa de reconocimiento, regulación y distintos efectores. Bueno, tiene que ver sobre todo con el reconocimiento. En el reconocimiento, que es el primer momento en donde, por ejemplo, un hemocito va a activarse y disparar subsecuentes respuestas inmunológicas, es muy interesante. Los insectos han sido, y sobre todo los lepidópteros, como puse Pseudoplusia includens, han sido modelo para entender las bases de cómo es que una célula reconoce algo que no es propio. Los clásicos son receptores asociados a componentes biológicos, por así decirlo, que podemos encontrar en membranas de bacterias o hongos, como pueden ser los lipopolisacáridos, los peptidoglicanos o los beta-1,3-glucanos. Pero lo más alucinante que hay, para mí, a mi manera de verlo, también hay toda una serie de señales que todavía no está del todo identificada al día de hoy, y que tiene que ver con más generales, con que ese hemocito sepa que esa superficie que está tocando no es propia, digamos. Y incluyen cuestiones hasta de características físicas de dicha superficie. Entonces, bueno, saliendo de lo que es el reconocimiento de activación, bueno, nos metemos en lo que son distintas vías de regulación, por supuesto, ¿no? Las clásicas están marcadas en esta figura. Todas las figuras y fotografías que puse extraídas de otros trabajos están referenciadas. La primera vez que las muestro, no así las segundas, ¿no? Como esta, por ejemplo, que extraje y adapté para traducirla a nuestro idioma, de trabajo de Mich Hempel 2005. Bueno, volviendo a la regulación, clásicas, las respuestas basadas en proteasas, la activación de la profenolaxidasa, que da cuenta de producción de especies reactivas de oxígeno como efectores, las proteasas a la coagulación como efector, y la profenoloxidasa, que da cuenta a la mielinización, como vimos en la figura anterior, que está asociada a una respuesta celular, humorocelular, prefiero llamarlo yo, o mejor dicho, celulohumoral, que es la encapsulación. Y bueno, y después también en esta etapa de regulación, según diversas vías de señalización, como pueden ser las clásicas JAK-STAT, IMD o TOL, pueden dar como efectores diversas respuestas celulares, por ejemplo, la fagocitosis. Entonces, yendo un poco a esto de la información básica, ¿no? Entre organismos superiores y basándonos en cómo aprender de estos organismos inferiores, siempre entre comillas, ¿no? Y utilizando esas palabras que no están muy bien usadas a mi manera de verlo, pero bueno, son bastante comunes y se entiende. Entonces, ¿cómo podemos aprender de estos invertebrados y los insectos? También otras cuestiones para ver, bueno, la relación parásito-hospedador, que después podemos escalar a ratones, humanos, etc. Y bueno, acá puse, digamos, el título de la tabla 1 de este trabajo y cómo, digamos, lo paralelizan con cuestiones que ven reflejadas en la tabla 2, que es la que muestro acá y la traduje, respecto a
otra cosa, otro foco que podemos hacer es, bueno, para entender cuáles son las respuestas claves en la inmunidad innata, podemos ver en qué acciones invierten energía los parásitos y patógenos, ¿no? Es como, bueno, una mirada reversa para también poder ponderar las respuestas que queremos, o sea, en los organismos que nos interesan. Y como podemos ver, hay respuestas que tienen que ver con, hay acciones de los parásitos que tienen que ver con intentar evadir el reconocimiento, interferir en pasos intermediarios, y acá, como vieron que apareció esta, y está también puesto en mayúscula, la respuesta de una función celular asociada a la extensión. Más adelante también voy a intentar ir integrando lo que fue pseudoclusia includens, reconocimiento, extensión, y cómo esto puede también tener que ver con el foco que pusimos en este tipo de estudio de inmunidad de las abejas, pero a su vez el marco, digamos, y la relevancia que podría tener esto tomando los insectos como modelos para humanos, ¿no? Y bueno, y también interferir con moléculas efectoras. Esos son solo ejemplos. Entonces, este es uno de los primeros iconos que pongo en este mensaje que siempre trato de dar. Podría haber un montón. Este siempre me pareció el más significativo. Cuando uno dice, se para frente, por ejemplo, no sé, en una materia de nuestra carrera y quiere presentar que estudiar el sistema inmunológico de los insectos puede aportar información para después nuestra respuesta inmunológica. Alguien dice, uy, puede llegar a decir, no digo que lo digan, no, pero a mí por lo menos me sorprendió, qué bárbaro, ¿no? Qué salto, qué habrá, digamos, de los insectos, esos bichitos, a nosotros, que bueno, nosotros también siempre nos creemos como muy, muy superiores, ¿no? Especie, y bueno, sí, el premio Nobel de Fisiología y Medicina del 2011 fue tripartito y fue entregado a estos tres señores. Después podríamos discutir sobre el premio Nobel en sí mismo, pero bueno, la realidad es que lo que no hay discusión son los aportes de estos tres señores, Bruce Beutler, Jules Hoffman y Ralph Steinman, a aportar conocimiento o aprendizaje, mejor dicho, que nos ayuda a identificar cómo se activa la inmunidad innata y cómo esta se integra con una respuesta adaptativa. Flor de descubrimiento, ¿no? Hicieron entre los tres. Y bueno, y en esta figura que también está extraída de la liberación de prensa de la página oficial del premio Nobel, remarco de vuelta acá los TOL, ¿no? Los TOL en la parte inmunidad innata, que está acá también referenciado como TLR, Toll-like en realidad, fíjense, Toll-like del inglés, Toll-like receptor, en realidad es receptor tipo TOL. Entonces acá hay un humano que dice esta figura que tiene un receptor tipo TOL para reconocer a un microorganismo, más o menos esto es lo que se entiende, ¿no? Después, bueno, derivan en una activación también adaptativa. Entonces, ¿cómo es esto? Y acá está por qué le dieron parte de este premio a este señor. Y lo voy a leer. Mientras que lo leo, presten atención a las cosas que están resaltadas, ¿no? Hoffman hizo su descubrimiento pionero en 1996, cuando él y sus compañeros de trabajo investigaron cómo las moscas de la fruta combaten las infecciones. Tuvieron acceso a moscas con mutaciones en varios genes diferentes, incluido TOL. Fíjense que no dice Toll-like, TOL, porque es donde se escribió originalmente el gen, la mosca de la fruta. Un gen que Christine Nursen-Bollard, perdón, no sé cómo se puede pronunciar ese apellido, descubrió que estaba involucrado en el desarrollo embrionario. Pavada de gen, ¿no? También dio resultado un premio Nobel en 1995 ese descubrimiento. Cuando Hoffman infectó sus moscas de la fruta con bacterias hongos, descubrió que los mutantes en TOL murieron porque no pudieron montar una defensa eficaz. También puedo concluir que el producto del gen TOL estaba involucrado en la detección de microorganismos patógenos y la activación de TOL era necesario para una defensa exitosa contra ellos. Pavada de descubrimiento. Desde una mosquita hasta nosotros. Perdón, Pedro, 5 minutos más, así no extendemos tanto bueno, de los 20 minutos. Gracias. Entonces, bueno, esta es redondeando el panorama que yo encontré, que encontramos en realidad cuando queríamos estudiar el sistema inmunológico
en Apis mellifera, también con la idea de aportar información en esta parte como modelo biológico. Había muchísimos de los organismos modelos, por supuesto, y cuando nos centramos en la parte asociada a Apis mellifera, encontramos una buena pila de trabajos asociados a la parte humoral, algo a la parte molecular, sobre todo con el advenimiento que hubo de estas líneas acompañado, ¿no? O sea, como surgimiento de la secuenciación del genoma de Apis. Y bueno, y un cajoncito bastante vacío, no vacío, bastante vacío, donde todo lo que tenía que ver con la respuesta celular, el reconocimiento, que son las primeras partes de la activación inmunológica, como vimos en esa filmina de las fases, y un poco la descripción funcional, digamos, cómo funcionan estos hemocitos en estas respuestas. Esto me dio mucho y comprendíamos por el estudio basado sobre todo en Pseudoplusia includens, como Lepidoptero modelo, que estudiar los hemocitos era clave para arrancar con esta primera etapa del reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, acá un poco les dejo un resumen de distintas características ya como de Apis mellifera como modelo biológico que puede aportar también en sus diferencias a los otros modelos. Por supuesto, como nombraron Enzo y Melissa, una gran característica como especie que tiene Apis mellifera es que forma comunidades y goza de otro nivel de inmunidad, que es la inmunidad social. Y en base a eso, bueno, se propone que podría llegar o no a haber diferencias en lo que se encuentra cuando se compara Drosophila, Anopheles y Apis mellifera, por ejemplo. En este caso, basando esa comparación en vías clásicas de señalización. Entonces, como fuimos contando, entre Enzo, o sea, entre lo que describió Enzo en la presentación anterior y Melissa, Apis mellifera es un insecto social. Miren todas las características que tiene particulares y que pueden generar un montón de información como modelo para aportar cosas distintas a lo que podemos ver en los clásicos modelos que gozan por ahí de inmunidad individual, ¿no? Es un insecto social con división de trabajo, eso significa que se va a exponer a distintos agentes, con distintas fenotipos en un ciclo haplodiploide de sus organismos 2N, que son hembras, como la reina de las obreras, eso ya seguro va a mostrar una fisiología distinta, con una metamorfosis muy, muy particular, como pueden ver acá, donde se empieza por un huevo y después se pasa por distintas estadios larvales, y después de estos estadios larvales hay una gran metamorfosis donde pasamos de estos palitos y estos gusanitos, por así decirlo, a el insecto que conocemos, que vemos volar, que es el organismo adulto, y bueno, y también en los zánganos, ¿no? En sus componentes N de las colonias. Todo esto es diferente. Acá les dejé un resumen respecto también de cómo podemos interpretar la respuesta inmunológica, digamos, un breve resumen de Apis mellifera, distintos momentos en donde habría una mayor inferencia de la inmunidad social y una un poco menor, cuando estas larvas ya no pueden ser accedidas directamente por la abeja nodriza. Sin embargo, como verán en la línea, no es que desaparece su efecto, sino que por ahí podría estar un poco disminuida el efecto de la inmunidad social y por ahí sí aumentada el efecto de la inmunidad individual, cuando ya esta larva queda encerrada en su celda y tiene que hacer frente a bacterias, virus, por ejemplo, y parásitos como varroa, por ejemplo. Y una vez que se rompen las barreras físicas, bueno, el show de defensa inmunológica que arranca con las respuestas celulares, humorales y las rutas de señalización. Pero bueno, también acá intenté simular la silueta de una abeja, porque lo podemos comparar como entender como un superorganismo a Apis mellifera, a esta colonia, y esto es muy interesante para tener en cuenta al momento que uno quiere aportar datos en la básica de la defensa inmunológica innata, donde si bien cuenta por un lado con el apoyo de la inmunidad social, ¿no? También este superorganismo supone que hay una gran aglomeración de muchos individuos a una temperatura manejada
constante, la misma humedad, y eso genera una fiesta para lo que son los distintos agentes invasores, ¿no? Obviamente. Entonces, por un lado, este superorganismo está bien, cuenta con el apoyo de la inmunidad social para la inmunidad individual, pero todo eso, digamos, está bastante favorecido, o sea, todas las invasiones están bastante favorecidas por lo mismo. Entonces, bueno, ahí hay un equilibrio difícil para intentar entender. Y, por supuesto, los altos hospedador, a los que por la globalización Apis mellifera, digamos, se vio sujeta, ¿no? Y bueno, un poco esta filmina llama a reflexión, creo que tiene un poco que ver con nuestra situación actual como seres humanos, globalización, salto hospedador, inmunidad social, cómo nos entendemos como individuos, etcétera, y a raíz de eso, qué podemos aprender, ¿no? Para también tomar herramientas para nuestra inmunidad. Y bueno, algo con lo que quería cerrar también es características como organismo modelo, obviamente, importantes, sí, genoma secuenciado, a tener en cuenta cuánta hemolinfa vamos a poder sacar de distintos tipos de muestras de abejas, qué alternativas podemos usar. Tenemos que tener en cuenta la bioética, y para esto festejo que esté, digamos, ese espacio en nuestra facultad, para también tener en cuenta, digamos, qué uso vamos a hacer de estos organismos vivos con los cuales nos estamos relacionando en los estudios. Y en base a eso, más allá de la bioética, digamos, que está buenísimo que esté dentro de la institución, por así decirlo, quisiera como convocar desde el humano a trabajar un poco, digamos, en esta academia que nos atraviesa desde que nos formamos, un poco los sentimientos y las emociones. Me parece que todos los que trabajamos con organismos vivos o muertos o lo que sea, estamos sujetos a un montón de sentimientos y emociones, y desde nosotros lo que nos pasa también podríamos aprender, digamos, intentar incluir eso en algo que tendríamos que comprender que forma parte de la inmunidad y de la defensa y de la vida de los organismos que estamos formando parte. Y ahí es donde vuelve también a que nosotros, a mi manera de verlo, tenemos que incluir las emociones en todo lo que hacemos. Y bueno, para ir cerrando, voy a dejar los ejemplos de lado, y bueno, por el tiempo dejo abierto ahí, muchas gracias. Eso era todo lo más importante que quería decir. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias a todos. Se nos fue un poquito el tiempo, pero tenemos, aunque sea unos minutitos breves, para si alguno de los oyentes quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los tres expositores. Si quieren pueden poner las cámaras, que ahora ya no hay problema, así nos vemos un poco. Bueno. Perdón, yo estoy compartiendo pantalla todavía. ¿Con pantalla compartida, no? ¿Ya está? No, Sí, no se ve. Ya está. Hola, ¿se escucha? Sí, no sé quién es, pero se escucha. Perdón, soy María. No veo la cámara. Bueno, yo quería felicitarlos, súper interesantes las charlas. Mi pregunta es más que nada para Meli y para Pedro, que son los que están más en inmunidad. Bueno, vieron que estuve metida en la tesis doctoral con el tema de las enzimas antioxidantes. Y la verdad que tengo como un agujero negro desde el momento que por ahí necesita reconocer una enfermedad hasta que hay una estimulación de las enzimas antioxidantes. Y mi pregunta puntual es si ustedes saben o si se sabe qué pasa en el medio entre que si hay una vinculación entre que se activa el sistema inmune y finalmente se estimula la producción de enzimas antioxidantes. Yo supongo que de alguna manera debe llegar la señal al núcleo, al ADN y que haya una mayor producción de estas enzimas específicas. Si se sabe algo de eso.
Creo que la pregunta va más dirigida a Pedro, porque yo no trabajo en comunidad, solamente es algo más complejo. Yo lo que he trabajado es expresión génica de genes asociados a la inmunidad. O sea, que no lo comprendo de manera tan completa esa parte. Pero, y con el tema del sistema antioxidante, también mido algunos parámetros en el endpoint y listo, cuantifico, digamos. Digamos, la fisiología del estrés a nivel de regulación metabólica es más a nivel de la teoría del doble represor entre torbitelogenina, hormona juvenil. ¿Sí? Entonces, esa ruta metabólica la comprendo bien, pero ya después no te podría dar una respuesta específica a lo que estás preguntando. No, quizás no se sabe mucho. Yo estoy buscando varios papers, pero la verdad que no logro encontrar. O sea, es todo de reconocimiento, o sea, cómo inicia, pero bueno, yo quería avanzar un poquito más y bueno, me encuentro como que hay como bastante desconocimiento por ese lado. Sí, perdón, de hecho, va a parecer que nos pasamos la pelota con Meli, pero cuando hiciste la pregunta yo la asocié más por la parte antioxidante, que la asimilo al estrés, a que Melissa te podía dar por ahí una mejor respuesta. Yo particularmente con lo que es enzimas oxidantes no te puedo dar una respuesta buena. Habría que buscar en la bibliografía publicada, pero ya dijiste que lo hiciste. Yo de hecho tampoco considero, digamos, que en lo que es este estudio compartimentalizado que hacemos, que por ahí, o por lo menos cuando he leído algún trabajo, siempre me da la sensación que no estaba vinculado a lo que es respuesta inmunológica, por así decirlo. Para mí también es una gran duda, digamos, la verdad que no, perdón, pero no te puedo Porque dar viste que lo que hay vos una podés parte, hacer en las explicaciones. hay una parte que, bueno, que vos mencionaste y que también lo leí, el tema de que en el proceso de melanización se producen especies reactivas de oxígeno y bueno, que también eso ayuda a la defensa frente a un patógeno, por ejemplo. Pero bueno, imagino que también tiene que haber algún tipo de regulación como para que eso no se mantenga en el tiempo, o sea simplemente como un pulso de especies reactivas de oxígeno. Eso fue lo único que encontré en vinculación con la inmunidad, pero bueno, después no encontré mucho más. Bueno, muchas gracias. Bueno, por ejemplo, la vitelogenina, esta proteína que yo estudié hace mucho tiempo, es una glicolipoproteína y está involucrada en el sistema por el hecho de que es secuestradora de radicales libres. O sea, hay muchos, seguramente se active todo un mecanismo intermedio cuando, digamos, como rutas paralelas, pero bueno, uno tiene que entender como un todo el organismo y las respuestas. Es verdad que trabajamos de manera reduccionista, pero seguramente haya ese nexo. Y por ahí sea tu trabajo encontrarlo, digamos. Porque es todo un mundo, cada ruta metabólica, cada interacción, digamos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Lo mío no es una pregunta, sino es un comentario. Realmente me llama la atención cómo la temática de cómo se han ido diversificando las temáticas dentro del CIAS, ¿no? Me acuerdo hace 15, 20 años cuando escuchaba hablar a algunos de los chicos que iniciaban sus tesis de licenciatura, sus doctorados, y los escucho ahora a los 3 grupos que han presentado, a Matías en la charla anterior, la diversidad y cómo se entrelazan entre ustedes las distintas líneas, la cantidad de investigadores, las redes que han formado, no solo entre ustedes, entre el CIAS a nivel local, sino nacional, internacional. La verdad que me deja con la boca abierta escuchar las charlas de ustedes. Quiero felicitarlos a ustedes y al CIAS en general, porque realmente lo que han progresado en todos estos años a mí me sorprende muchísimo y la verdad que es para resaltar. No sé si hay alguna pregunta más, si no ya vamos cerrando. Gracias, Ornella, por esa devolución.
Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, les queremos agradecer nuevamente a los 3 oradores de hoy, a Pedro, a Enzo y a Melissa, e invitarlos al próximo seminario que va a ser el miércoles 14 de abril a las 15 horas. Recuerden que cambió el horario y en esa oportunidad las oradoras van a ser las doctoras Susana Burri y Nadia Velázquez. Así que bueno, esperamos contar con la presencia de todos ustedes y nos vemos en 15 días. Y cualquier comentario, sugerencia, algo que quieran, nos escriben, así vamos mejorando y, bueno, entre todos vamos aportando a lo que son estos seminarios. Bueno, yo antes de finalizar quería comentar algo que se puso en el chat, y es que las charlas se están grabando. Entonces, como nos olvidamos de preguntar, de pedir autorización de todos los presentes, antes de efectivizar la grabación ya está, pero si hay alguien que está en desacuerdo, la borramos, la sacamos y no va a quedar grabada. Digo, esto es algo que tenemos que preguntar por una cuestión de que nos estamos exponiendo, y una vez que la charla queda en la nube, ya deja de ser nuestra, y perdemos toda posibilidad de ella. Así que bueno, si alguien se siente que no tiene ganas de que la charla sea grabada por el motivo que sea, porque no quiere que esté su cara, lo que dice, no solamente a los expositores, sino también a los presentes, dirigida la pregunta. Nos avisa ahora o a la comisión por mail, como quieran, y en todo caso, si al menos hay alguien que está en desacuerdo, la charla se borra, ¿sí? Es un ejercicio que tenemos que hacer de preguntar antes de grabar en cada charla virtual si están de acuerdo en que se grabe a todo el auditorio. Bueno, dicho esto, muchas gracias. Bueno, gracias entonces, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chicos, por Gracias. organizar. Gracias. Hasta luego a todos. Buen fin de largo. Gracias. Igualmente. Muchas gracias.